La cantante Ana González dice que el diablo no tiene hijos. Vayamos a ver este video y después vayamos a resumirlo también conforme a la palabra del Señor. Nos gustaría que estuviera Carlos Rivas acá. El don sí habla lo que quiere, hasta te trata como hijo del diablo, y el diablo no tiene hijos. ¿Sabe que los ángeles caídos fueron llamados demonios, pero ellos también fueron hechos por Dios, ¿verdad? Y el diablo no tiene hijos como para que él diga hijos del diablo, pero a veces que cuando Dios nos habla a través de los mensajes, hermanos, prepárense, hermanos, no hagan esto, ni siquiera entendemos, hermanos. Pero ¿sabe que el Señor pide sinceridad? Pide un corazón sincero, que le alabe, que le honre, que le glorifique y que venga con todo su corazón a cantarle al Señor. Ahí vimos el video. Nos gustaría que estuviera Carlos Rivas acá. Aquí la cantante dice que el diablo no tiene hijos. Pero bíblicamente podemos ver en las escrituras, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, donde dice que todo aquel que cree en él, hablando del Señor Jesús, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Esto refuta completamente lo que dijo esta cantante, que solamente el que cree en él le ha dado esa potestad de ser hechos hijo de Dios. En otras palabras, si la persona rechaza a Jesucristo, esa persona no es un hijo de Dios. Y ninguna persona no puede estar neutral, o está con Dios o está con Satanás. También cuando el Señor Jesús estaba predicando, los escribas, los fariseos querían matarlo. Ellos se jactaban de que eran hijos de Abraham, se jactaban de ser hijos de Abraham. Entonces el Señor Jesús le dijo: ustedes son hijos del diablo, dice, porque las obras de su padre queréis hacer. Ustedes no son hijos de Abraham, su padre es el diablo, porque el diablo siempre ha sido homicida desde el principio. El Señor Jesús le está dando a entender que ellos eran hijos de Satanás. Se escucha dura la palabra, pero es la verdad. Y si en la Biblia está escrito, el Señor Jesús les dijo a los escribas y fariseos que ellos eran hijos del diablo, entonces, ¿por qué vamos a quitar esos versículos de la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a enseñar a decir que el diablo no tiene a sus hijos, a sus seguidores? No se puede. Tenemos que predicar conforme a la palabra del Señor, porque la Biblia así nos los enseña, que todo aquel que cree en él, hablando del Señor Jesús, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si la persona rechaza al Señor Jesús, la persona automáticamente es un hijo del diablo, lo dice la palabra del Señor. Así lo dice. Es fuerte la palabra, pero la palabra es fuerte, pero tenemos que predicarla como es. El apóstol Pedro dijo al Señor Jesús: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? También cuando el Señor Jesús predicaba, al ver que la palabra era fuerte, muchos se iban, ya no le seguían. Pedro le dijo: Señor, las almas se están yendo. Y el Señor Jesús no le dijo a Pedro: está bien, Pedro, voy a bajarle un poquito para que se queden. No, el Señor le dijo a Pedro: ¿acaso se quieren ir también ustedes? Si quieren ir, váyanse también ustedes. Pero la palabra se tiene que predicar tal y como es. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero como al hombre le cala la palabra, es que cuando el hombre está en pecado, la palabra lo confronta. La palabra le saca a la luz lo que está haciendo. Y le duele que se le predique la palabra, que se le predique tal y como debe ser. Pero no debemos decir: no, el diablo no tiene sus hijos. Sí los tiene. Si una persona rechaza al Señor Jesús, automáticamente es un hijo de Satanás. Porque no se puede estar neutral en medio de Cristo o de Satanás. No puede ser eso. Si se rechaza al Señor Jesús, la persona es hija o hijo del diablo. Lo podemos ver. Es cierto, todos somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Creación somos todos, en general, todo el mundo. Pero hijos de Dios en lo que abarca los términos espirituales, no todos son hijos de Dios. Solamente aquel que cree en el Señor, aquel lavado por la sangre del Cordero y aquel
que se guarda para él, que guarda la palabra del Señor. Esos son hijos de Dios. También dice aquí la cantante que los demonios antes eran ángeles y fueron creados por Dios. Sí, pero ellos se rebelaron contra Dios y Dios los entregó también a la condenación. Ahora son demonios, enemigos de Dios. Y todo aquel que no hace la voluntad de Dios también es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios también, que está siguiendo los mismos pasos de su padre, Satanás. Así lo dice la palabra. También la palabra dice que el padre de mentira es el diablo y un padre es aquel que tiene hijos. En otras palabras, aquel que se deleita mintiendo es hijo de Satanás, porque Satanás es el padre de mentira. Un padre es aquel que tiene hijos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no, el diablo no tiene sus hijos? Sí los tiene, sí los tiene. Dice la cantante también que lo que Dios quiere es sinceridad, un corazón sincero, agradecido, que le cante de todo corazón. Sí, es lo que quiere, pero si la persona no viene a Cristo humillada, no se arrepiente, no vive para Él, aunque la persona le cante los himnos que quiera, esos cantos, himnos no van a llegar ni al techo. Tiene que la persona que estar arrepentida, tiene que haber aceptado a Cristo en su corazón, cantarle para Él. Así tiene que estar la persona arrepentida. Tiene que vivir para Él, para el Señor. Porque hay cantantes que solamente cantan por cantar, que imitan a los cantantes del mundo. Así lo hay, que los imitan los cantantes del mundo. Y eso no va con el Señor. Eso no va con el Señor. Solamente lo hacen también por la fama. Por la fama. Pero de que el Señor tiene sus hijos, hablando del Señor Jesús, los tiene solamente los que son lavados con la sangre del Cordero, pero Satanás también tiene los suyos, sus seguidores. Esto lo dijo esta cantante por el pastor Carlos Rivas, que sabemos que este pastor es muy conocido por predicar fuerte la palabra del Señor y porque el hermano no se detiene al predicar la palabra fuerte, pero como hemos estado diciendo, si la palabra es fuerte, pues tenemos que aceptarla. La palabra duele, es dura, es más cortante que es toda espada de dos filos. Así es la palabra del Señor. Pero en este hecho, a mi parecer, yo estoy de acuerdo también con lo que dice el pastor que Satanás sí tiene sus hijos, porque el Señor Jesús así lo dijo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. También Juan el Bautista le dijo a los fariseos que iban a bautizarse, generación de víboras. Así les dijo Juan el Bautista. Y a Satanás se le ha llamado serpiente antigua desde el principio. Y el Señor le dijo generación de víboras. Y una generación son los descendientes, son las futuras generaciones. Así les dijo. Así les dijo Juan el Bautista. Pero en la actualidad, pues se enoja si se les predica. No, son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Se les predica. Y no los llevó a la oficina al Señor Jesús. No los llevó a la oficina a los escribas y fariseos para reprenderlos a una oficina o en secreto. Al aire libre, en público, se los dijo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Así les dijo. También Juan el Bautista, generación de víboras, arrepiéntanse, les dijo. Así les dijo a los que iban a su bautismo, que solamente iban a investigar a ver qué había ahí. Pero su corazón estaba más duro que nada, más duro que, podemos decirle, endurecido. Así estaba. Pero en la actualidad les duele que les digan o que se les saque el pecado. Entonces, viene la pregunta, ¿qué van a hacer a una congregación sin escuchar palabra? Y cuando Dios viene y confronta, trae la palabra, se enojan con la palabra que Dios trae. El hermano predica la palabra. Bueno, al decir, y cualquiera que predique conforme a esa palabra diciendo que el diablo tiene sus hijos, para mí está bien. Yo no sé qué opinan ustedes. Déjenme en los comentarios. Muchos dicen que no, que están insultando. Dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados. A mi parecer, a mi punto de vista, eso no es juzgar. Eso es predicar conforme a la palabra del Señor. Eso es predicar conforme a la palabra, porque se está predicando lo que el Señor Jesús dijo y estableció y lo dijo a los escribas y los fariseos que querían matarle. Eso no es juzgar, eso es predicar conforme a la palabra de Dios. El decir que Satanás sí tiene sus hijos, eso es predicar conforme a la palabra, no es juzgar. A mi parecer, no es juzgar. Pero si tienen otra opinión, déjenla en los comentarios. Vamos a ver qué opiniones tengan.
pero yo dejo mis opiniones también, que a mi parecer, y bíblicamente hablando, Satanás sí tiene sus hijos, y eso es predicar conforme a la escritura, a la palabra del Señor. Pero tristemente, mucha gente le cree a esta cantante, y como le siguen y no escudriñan la palabra, cree lo que dicen cualquier influencer, cualquiera persona ahí de redes que tengan las redes sociales, y que sin escudriñar la palabra, pues, pero yo también les invito también a escudriñar la palabra para investigar también antes de creer. Hagan sus investigaciones bíblicas y vean si lo que se predica es verdad o es mentira antes de tomarla en serio. Antes de tomarla en serio. Pero bíblicamente es verdad que Satanás tiene sus hijos también. Y es verdad también que aquel que cree en el nombre del Señor Jesús le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gusta el video, le pido que le dé me gusta y lo comparta para llegar a más personas. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.